Vamos a tener una reflexión. Durante estos días he estado compartiendo y reflexionando mucho acerca de un valor, de una actitud que nosotros como creyentes debemos de tener y no debemos de olvidar. Porque sí es cierto que la vida son ciclos y que en la vida todo va, todo viene, todo cambia y bueno, parte de esos ciclos es el calendario que tenemos. Ahora acaba un año, vamos a entrar en otro. Y aunque hay gente que no le gusta eso de plantearse metas, etapas, pero creo que es bueno y que, como dice el Señor, ¿no?, que todas las cosas son puras para los puros, entonces podemos aprovechar también el calendario para poder hacernos un chequeo, para poder revisarnos cómo está nuestra vida delante del Señor y cómo podemos ir mejorando. Porque hay cosas, hermanos, que realmente necesitan nuestra atención. La sociedad intenta llevarnos siempre en una dirección, ¿verdad? Y no todos los lugares a los que esta sociedad nos quiere llevar son lugares correctos. No todas las corrientes de este mundo son corrientes buenas. No toda la filosofía de este mundo, no todo ese tipo de influencias son correctas. Y a veces nosotros en nuestro caminar estamos demasiado expuestos, demasiado presionados a esas filosofías, a esas corrientes, a esas presiones, y de alguna manera tiene que haber un momento en que, igual que cuando tú llegas por la noche a tu casa después de un día de trabajo y necesitas meterte en la ducha y quitarte la pringue del día y el polverío del día, de la misma manera nosotros tenemos que venir a veces y hacer una reflexión y quitarnos y limpiarnos de todas esas cosas que se nos van pegando y que no son nuestras, Y de hecho, pasarnos la ITV de vez en cuando es correcto. Y creo que a final de año es una buena manera también de hacerlo. Es un buen momento porque aprovechando todo este finalizar, todo este empezar, pues podemos ver cómo ha sido nuestra vida a lo largo de este 2023 y qué cositas hemos aprendido o qué cositas hemos mal aprendido. En qué cosas tenemos que mejorar, en qué cosas tenemos que cambiar y si hay alguna cosita que nosotros nos podamos proponer para este nuevo año. A lo mejor no tenemos que tener grandes metas o metas muy ambiciosas, que no importa, yo soy partidario de tener sueños grandes, metas grandes, pero también de tener un plan acerca de cómo conseguirlo. Porque no puedes pretender a lo mejor hacerte rico a diciembre del año que viene estando en tu casa sin trabajar. Entonces hay que plantearse el camino para poder, dice que quien encuentra un porqué, un qué, encuentra un cómo. Y una de las cosas que realmente creo que ha venido a esta sociedad y se ha instalado es el tema de la queja y de la pesadumbre. Y ya en la televisión es lo más normal y en esta sociedad occidental el critiqueo, la murmuración está ahí en los programas de televisión, en los youtubers que lo que hacen es criticar y los haters, esta gente que lo único que hace es odiar por naturaleza, eso se impregna y nosotros tenemos que rechazar todo aquello que no viene del carácter de Jesús. ¿Y qué es lo opuesto precisamente a esta corriente del mundo que la gente se entretiene oyendo estos haters, estos odiadores, esta gente que lo critica todo? ¿Qué es lo contrario a esto? Es la gratitud. Y la gratitud es algo que la palabra de Dios nos invita a hacer. La gratitud es un valor que la Biblia nos invita a que nosotros desarrollemos. De hecho, la palabra del Señor dice, dad gracias en todo tiempo. Y también nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y es que con la palabra gracias, con la actitud del agradecimiento, nosotros realmente estamos diciendo muchas cosas. Con la palabra gracias, tú estás reconociendo que lo que tú recibes es un favor, es un regalo. Es un don que es inmerecido y por tanto estás mostrando con tus palabras una actitud de tu corazón. De hecho, la palabra gracias tiene un origen muy antiguo que tiene que ver con las palabras yo estoy pensando bien acerca de ti. Tú me haces algo en mi beneficio y entonces yo pienso algo bien de ti. Y ese pensamiento
que yo tengo bueno acerca de ti, te lo expreso, te digo ese bien, te bendigo, te digo bien, te bendigo con la palabra gracias. Y esto al final deriva en esa palabra etimológicamente. Cómo las palabras tienen todo un desarrollo histórico que al final nos habla de un pensamiento. Por eso las palabras son muy importantes. Por eso lo que nosotros decimos tiene una importancia. Jesús mismo, nuestro maestro, nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que practicar el decir cosas buenas, porque se nos pegan las cosas del mundo, se nos pega el polvo del camino y tenemos que aprender a desarrollar los buenos hábitos que están en la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje que encontramos en Lucas 17, un pasaje súper conocido, Lucas 17. Acerca de los 10 leprosos. Conocemos todos estos 10 leprosos que fueron limpiados, ¿verdad? Bueno, digo el pasaje, a los leprosos ya no, ellos estarán ya donde tengan que estar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo este pasaje, hermano, hay cosas muy interesantes. El otro día estuvimos compartiendo en Miraflores algunas cositas de este pasaje, hoy vamos a ver otras, pero es interesante dos aspectos, ¿no? Por uno, dice que fue sanado y después Jesús le dice que ha sido salvado, y en un aspecto también dice que se postró dando gracias, y Jesús dice que lo que estaba haciendo era gloria a Dios, glorificando al Señor. Ya vamos a ver qué relación tiene una cosa con la otra. Pero vemos que en este pasaje de estos leprosos que clamaron al Señor, que gritaron, estaban intentando llamar la atención de Jesús. Y lo hacen porque ellos tenían una necesidad muy grande acerca de algo. En este caso era sanidad. Ellos conocían a Jesús de oída posiblemente, incluso a lo mejor los vieron hacer algún tipo de milagro. La fama de Jesús se había extendido mucho, y en el momento que ellos vieron la oportunidad, ¿qué hicieron? ¿La dejaron pasar? No. ¿Qué hicieron? Intentaron agarrarla de la manera que fueran. Y de hecho dice la palabra que de lejos, que permaneciéndose lejos, ellos gritaban y clamaban al Señor. Y realmente no era algo egoísta lo que ellos estaban pidiendo, era algo que una necesidad. Los leprosos eran una enfermedad dura, perdían el sentido de los nervios. Ya conocemos lo que es la lepra, ¿no? Y de hecho pierdes la sensibilidad y al final pueden llegar a perder trozos de piel, incluso algunos de los miembros. No se podían acercar a los demás, vivían aislados, vivían de la mendicidad, y todo esto realmente era muy doloroso. Se tenían que separar de su familia, no tenían trabajo, muchos de ellos tendrían grandes sueños, muchos de ellos tendrían grandes ilusiones en la vida, y muchos de ellos tendrían niños pequeños a lo mejor, y tuvieron que dejarlo todo por culpa de una enfermedad. Y tenían que vendar sus manos, sus muñones, que estaban llenos de sangre, de pus, y ellos mismos podrían sentir ese olor putrefacto de la carne pudriéndose, y ellos mismos estarían siendo rechazados y dirían: es normal que la gente me rechace si yo mismo no puedo aceptar esta condición que tengo.
Era realmente duro, no solamente por las condiciones físicas y de salud que eso conllevaba, sino todo el engranaje que eso en la mente y toda la presión que eso hace. Y sobre todo, viendo y esperando que cuál va a ser el día en el que ibas a fallecer porque realmente estabas condenado. Un día en los que no sabías si tenías que vivir o que morir, o que ese día que ibas a comer, porque realmente tenías una enfermedad que te apartaba de todo, que te aislaba de todo y que no sabías si realmente era mejor estar aquí o pasar al otro lado. Eso crea un dolor en el corazón, no solamente en el cuerpo. Y vemos que incluso ellos se asociaban entre ellos. Es un detalle interesante, porque vemos que aquí había judíos y samaritanos. Pero es que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Lo conocemos del pasaje de Juan 4 de la mujer samaritana que le dio a beber a Jesús. Y sin embargo, en este grupo era un grupo diverso, un grupo heterogéneo. ¿Qué es lo que vemos con esto? Una de las características del ser humano, y es que las personas se asocian con personas que tienen cosas en común. Y hay que ver cómo el dolor, cómo la lucha son capaces de unir a distintas personas. Aunque socialmente ellos tuvieran cosas por las que pudieran estar separados, pero había algo más fuerte que la política, había algo más fuerte que la costumbre social, había algo todavía mucho más fuerte que era el dolor de la vida que ellos estaban viviendo. Y todos de alguna manera somos así. De hecho, hay un refrán que dice que a quien buen árbol se arrima, ten cuidado que se te cae encima. No, buena sombra le cobija. Y de hecho lo vemos en toda la sociedad. La gente que quiere hacer deporte se apunta a un club deportivo, a los gimnasios, las asociaciones de padres, porque tienen en común el que en los niños, los grupos de WhatsApp de la gente de esos padres con esos niños, las asociaciones de vecinos, los clubes de lectura, las asociaciones contra el cáncer o contra otras enfermedades, asociación de un montón de tipos de colectivos y de minorías, partidos políticos, son personas que son afines en unas mismas ideas. La gente que le gusta hacer senderismo, que se junta para ir a andar, el mundo friki, también, hermano. La gente que le gusta el manga y venga a los salones del manga y ahora disfrazarse todo el mundo y se juntan porque les gusta eso. Por eso dice el apóstol San Pablo, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Por eso yo antes os he dado las gracias y os he felicitado por estar aquí y estamos aquí hoy y creo que eso es honorable y honrable y el Señor quiere que también pues lo reconozcamos, porque las personas que tienen hambre por el Señor se juntan para hablar del Señor. Antiguamente, cuando eran perseguidos los cristianos, ellos se juntaban, lo decimos, y se juntaban en las catacumbas. Oh, qué romántico nos parece eso, ¿no? Meterte en una cueva fría, dentro de una crista, oliendo a muerto, con poco oxígeno, si acaso de algunas velas, intentando que no te maten. Qué romántico, ¿no? Qué bonito. Tendría que ser terrorífico esa situación. Y sin embargo, el deseo de juntarse era superior a los obstáculos. Qué pena que hoy en día, teniéndolo tan fácil, a veces nos juntemos tan poco. Qué pena, ¿no?, que a veces teniendo tantas facilidades para orar, los cultos de oración son los menos populares. Y que a lo mejor cualquier excusa es la que tenemos para no congregarnos, ¿no? Y no lo digo por vosotros, obviamente. Pero esto ocurre. Por eso, y lo dijimos también en el culto de testimonio, nuestra hermana Maggie también nos lo recordó como algo que Dios le había hablado, y distintas personas están compartiendo acerca de esto, la importancia de congregarnos y de tener comunión. Porque las personas que pensamos igual, que tenemos un mismo objetivo, nos agrupamos. Eso del cristianismo como llanero solitario, hermano, eso no existe. Una persona puede no venir a la iglesia por determinadas circunstancias durante un periodo de tiempo, pero la persona que ama a Dios y que ama a la iglesia se congrega.
Y nadie puede amar a Dios y aborrecer a la iglesia. Nadie, nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y dice el apóstol San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Y nuestro ejemplo de vida, ¿quién es? Cristo. ¿Es San Bartolo, San Antonio o Juanita? No, es Cristo. Por tanto, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y si Cristo ama a la iglesia, nadie puede amar a Dios y aborrecer a su hermano a quien ve. Nadie puede aborrecer la iglesia. Ahí hay un espíritu muy confundido. Pero este pasaje también nos da luz sobre otros detalles. Y una de las cosas es que ellos, cuando vieron a Jesús, entendieron el tiempo de Dios. Y entendieron la oportunidad. Es decir, entendieron el kairos. Porque hay un tiempo que sabemos que es el crono, el que va pasando, el que vas mirando y diciendo, cómo Mateo se está enrollando hoy, que tengo que ir a comprar la gamba. Hay un cronos, pero después hay un kairos, que diciendo, si tengo la oportunidad de que Dios me bendiga, ¿yo cómo voy a pasarlo? Hermano, estábamos aquí orando y nos hemos tirado una hora orando básicamente. Y creo que nos hubiésemos quedado otra. La presencia de Dios era tan fuerte, decir, ¿por qué vamos a cortar en 30 minutos lo que Dios está dando y Dios está derramando? Ese es el kairos. Dios tenía algo para un momento concreto que nosotros hemos abrazado. Yo no sé si es que tengo mucha imaginación, pero yo estaba sintiendo en mi corazón, hermano, yo sé que no éramos demasiado, pero estaba ahí sentado y estaba viendo cómo el Espíritu Santo hacía así y abrazaba a la iglesia. Y salía como un fuego de nuestros corazones. Y eso es precioso. Eso solamente lo puede hacer el Señor y eso es lo que estamos viviendo. Por eso tenemos que aprender y tomar ejemplo de estos leprosos, que cuando Dios tiene algo, nosotros vamos a ir a por ello. ¿Amén? Cuando Dios tiene algo, vamos a ir ahí por ello con todas nuestras ganas, no diciendo, Señor, que no voy a armar ruido. Ponte como Elina. ¿Cómo hace Elina? ¡Amén! Elina está detrás tuya, Elena, por si no la conoces. Tú sabes, ya vosotros me conocéis, sabéis que yo siempre cojo a alguien para meterme. Es broma, ¿eh? Pero realmente tenemos que hacer a veces ese ruido. Dice que ellos clamaron, que gritaron en voz alta. No te canses de pedir a Dios. No te canses de rogar a Dios. Si Dios ha puesto un sueño, ha puesto una ilusión, ha puesto una meta en tu corazón, no la dejes. Mira, estaba escuchando a una psiquiatra viniendo antes en el coche que decía que más consiguen los constantes que los inteligentes. Y yo, Dios mío, gracias, porque yo no me considero muy inteligente. Es más, considero a la gente que me quiere poner la zancadilla mucho más inteligente que yo. Pero gracias, Dios mío, por la constancia. Porque si algo soy, es una gota. Boom, boom, boom. Y eso no viene de mí, eso viene de lo que Dios produce en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y precisamente tenemos que ser constantes. Y la Biblia nos lo dice, sé constantes en la oración. Por tanto, no te desanimes en el primer silencio de Dios. No te desanimes cuando todavía no ha habido una respuesta. Sigue pidiendo, sigue clamando. Sé como la viuda insistente, sé como estos leprosos, sé como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eli, ¿qué hubiera pasado si a primero de año tiramos la escuela dominical a la basura? Y a final de año, ¿cómo hemos tenido la escuela dominical? Gloria a Dios, nos faltan maestros. ¿Y qué culto de Navidad tuvimos con los niños? Precioso. Me pone los vellos punta a recordarlo. Además, yo se lo dije a mi hermano y le digo, una de las cosas más grandes que me llevo del culto de Navidad era la cara de felicidad de Eli. Yo nunca he visto a Eli tan contenta. Y era felicidad por todos los poros. Y eso te goza.
¿Pero por qué siento ese gozo? Porque somos una familia. El otro día pensaba, ¿no?, que esta fiesta, ¿no?, porque decimos, bueno, estas fiestas son para pasarla en familia, y es cierto, yo no quiero desmerecer la familia es lo más importante después del Señor. Y de hecho, lo que Dios ha instituido ha sido familia e iglesia. Pero digo, ¿en qué momento se ha metido en la cabeza que la iglesia no es una familia? Si es que somos una familia, somos hermanos. ¿En qué momento se nos ha metido en la cabeza de que no lo somos? Somos una familia, somos un solo cuerpo, somos hermanos, nos tiene que doler, por eso nos ayudamos, por eso nos alentamos, por eso nos motivamos, por eso oramos los unos por los otros, por eso nos duelen las cosas que le pasan a los demás como si nos pasaran a nosotros. Por eso también nos esforzamos por congregarnos, para verle la cara a la hermana y al hermano. Pues diciendo, si no lo veo en la congregación, ¿cuándo lo voy a ver? Sí, a lo mejor puedo quedar para tomarme un café, si eso lo haces con uno o con otro, pero no con todo el mundo. Somos una familia, bendito sea el nombre del Señor. Ellos entendieron el kairos y clamaron, gritaron a gran voz. Dice el apóstol San Pablo en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿vale? Con toda oración y ruego y con acción de gracias. Gloria al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y es que hay gente, hermanos, que van por la vida con cara ¿de qué? De amargado. Yo iba a decir otra cosa. De tener problemas gastrointestinales. Es que estamos en el culto. Y de que le deben y no le pagan. Hay gente que va así. Sin embargo, hay gente que tiene muy poquito y está muy agradecida por lo que tiene. Y tú dices, pero esta persona que lleva estos tenis cochambrosos, ¿cómo puede estar tan contenta? Porque tiene una actitud de agradecimiento en la vida. Y está contenta esta persona por haberse levantado. Y a lo mejor tiene levanta, yo qué sé, el brazo para coger algo y te das cuenta que tiene un boquete aquí. Y sin embargo, tú la ves feliz, ves a esa persona feliz y tú dices, ¿cómo es posible? Y a lo mejor, y tú anhelando a lo mejor tener un coche más grande, un vehículo mejor, y sin embargo ves a otro hermanito que lo que tiene es una furgoneta que difícilmente está andando, que hay que empujarla como lo de los picapiedras, y es feliz y contento. La diferencia está en el agradecimiento. ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿En plan zombie buscando el café? ¿O diciendo, buenos días, Señor? Gracias, Señor, por este nuevo día. Otro día estábamos hablando, ¿verdad? Lo de Miraflores. Y decíamos, gracias, Dios mío, porque me he podido levantar esta mañana. Gracias, porque no me ha tenido que levantar nadie. Me he podido levantar yo solito. Y es que otra de las cosas que aprendemos, hermanos, vamos a fijarnos en el versículo 14, que Jesús le dijo, los vio, los escuchó, alzaron la voz porque estaban lejos y les dice, id y mostraos a los sacerdotes, y mientras iban fueron limpiados. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos aquí? Esto es algo que no nos gusta, y es que la obediencia trae bendición. La obediencia trae siempre bendición. La obediencia a un pastor que te dice que te pinte los pelos de color morado, rosa y furcia, no. Obediencia a la palabra de Jesús. Por supuesto que Dios ha establecido un orden en la iglesia y por supuesto que tenemos que respetar la autoridad establecida en la iglesia. Por supuesto, pero
no estamos hablando de los caprichos de las personas, estamos hablando de ser obedientes a la palabra del Señor. Y ellos, en obediencia a esta palabra de Dios, ellos recibieron su milagro. De hecho, la costumbre era que cuando alguien era sanado de alguna cosa, se presentaran delante del sumo sacerdote para que el sumo sacerdote los revisara y los chequeara como un médico y ver que efectivamente habían sido sanados. Y que, porque esa costumbre estaba porque los milagros pues sucedían. Y entonces, una vez que ellos eran sanados, ellos se tenían que presentar. Pero es que ellos no habían sido sanados cuando Jesús les dijo que fueran. Es que ellos no habían sido sanados cuando ya dieron el primer paso, el segundo y el tercero hasta ir al templo, sino que a mitad de camino ellos recibieron el milagro. Es que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, tú y yo tenemos que caminar por fe y en obediencia a lo que Dios te ha dicho. A lo mejor Dios te ha dicho, hermana, levántate a las 4 de la mañana para ponerte a orar. No veas. No, pero a lo mejor Jesús te dice y Dios te habla, hermano, de que dediques 15 minutos todos los días a orar. Y te dice, mira, después de comer, dedica 15 minutos a buscarme, porque voy a bendecirte. Y tú le estás pidiendo al Señor, Señor, que se conviertan mis hijos, que se conviertan mis hijos. Y tú sientes en tu corazón que a lo mejor tienes que ayunar un día a la semana por eso. Y no ignoras esa voz. Y no lo haces. Pero, bueno, o ayunas el primer día, o ayunas en la segunda semana, pero ya después te cansas porque ves que no se cumple. Es en la obediencia donde vamos a encontrar la bendición, donde vamos a recibir el milagro. Hay personas que se dicen, mi vida porque es un desastre, mi vida porque siempre tengo este tipo de problemas, y ves que hay un problema repetitivo que se pasa una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¿Y por qué es? Porque no hay una obediencia a la palabra del Señor. Por tanto, nosotros tenemos que, hermanos, tomar ejemplo también de esto y lanzarnos. Qué maravilla la profundidad que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? De un pasaje tan sencillo, la cantidad de cosas que podemos aprender. Pero dice el versículo 15 que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Tendría cosas este hombre que hacer? Seguramente, ¿no? Llevaba un poquito de tiempo que las había aparcado. Este hombre, me imagino, por imaginarme, que tendría ganas de ver a su familia. Yo no sé cuánto tiempo llevaba este hombre siendo leproso y apartado de la sociedad. Pero este hombre tenía que presentarse al sumo sacerdote para corroborar su sanidad. Tenía que buscar un trabajo porque ya no podía vivir de la mendicidad. Tenía que pegarse una ducha. Tenía que quitarse la ropa mugrienta que estaba llena de pus, de sangre y de trozos de piel. Tenía que ponerse ropa nueva. Tenía que buscar un trabajo y tenía que abrazar a los suyos. Pero ¿sabes qué aprendemos de este hombre? De este ex leproso. Prioridades. Prioridades. Él había recibido un milagro. ¿Y cuál fue su prioridad? ¿Quitarse la ropa para oler bien? ¿Cuál fue su prioridad? ¿Ir al sumo sacerdote para que le diera el certificado de sanidad? ¿Cuál fue su prioridad? Darle las gracias a Jesús. Darle las gracias. Y aquí encontramos un secreto espiritual. Que cuando tú y yo le damos gracias a Dios, tú y yo estamos honrando a Dios. Porque Jesús dice, no ha venido solo este extranjero a glorificar a Dios, pero ese hombre vino dando gracias. Por tanto, cuando tú y yo damos gracias, cuando tú y yo mostramos nuestro agradecimiento a Dios, cuando tú y yo ya sabemos lo que significa dar gracias y mostrar agradecimiento, cuando nosotros hacemos eso, estamos pensando bien, estamos diciendo bien. Estamos bendiciendo, estamos bendiciendo. Gloria a Dios. Cuando tú y yo reconocemos lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, estamos glorificando a Dios.
¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué es honrar a Dios? Sino reconocer lo bueno que Dios ha hecho por nosotros y decir, Dios mío, esto es gracias a ti, esto es porque lo has hecho tú, es esto porque tú te pertenece a ti. No es porque yo sea muy guapo y me merezca la sanidad. Es porque tú has tenido a bien mirarme. Es porque tú has tenido a bien el extender sobre mí tu mano y tu misericordia. Gracias. Y a partir de ahí, de ese dar gracias, de ese dar gloria y honor, su vida fue transformada y renovada, hermanos, hasta un punto que este hombre ni se imagina. Dios tiene un propósito siempre, siempre, siempre. Porque dicen que se encontraron a Jesús por el camino. ¿Y qué hacía Jesús en el camino? ¿Dios hace las cosas de casualidad? No. Dios hace las cosas con intención. Por tanto, vemos que en cualquier circunstancia de nuestra vida, por absurda que parezca, por pequeña que parezca, por trivial que parezca, Dios siempre tiene un propósito. Y como Dios siempre tiene un propósito, lo único que puedo hacer es ser obediente a la palabra de Dios y decir gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. Aun cuando Jesús se queda parado en el camino. Aun cuando Jesús se queda parado en el camino. Y aquí vemos que la gratitud tiene una especie de costo, una especie de precio, que es la alabanza. Porque con la gratitud estamos bendiciendo al Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿no había sido sanado? Aquí ya nos acordamos que somos unos expertos en griego, que la palabra utilizada es sozo, que significa liberación del azote, de lo que te atormenta, sanidad de tu cuerpo y salvación de tu alma. Este hombre, a través de ese dar gracias, de ese reconocer a Jesús y darle gloria, estaba reconociendo la divinidad de Jesús, estaba reconociendo que Jesús era Dios, porque la gloria solamente la recibía el Señor, Dios, no el hombre. Recibió la salvación de su alma. Recibió algo más importante que la sanidad del cuerpo, la sanidad del espíritu. De modo que su espíritu ya no estaba muerto, sino que estaba vivo para el Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:8. Dad gracias en todo y vamos a ver milagros. Amén. Gracias, Dios mío, por todo lo que he pasado, por lo bueno y por lo malo, porque a pesar de todo mi barca no se ha hundido. ¿Han habido años difíciles? Sí. ¿Han habido momentos difíciles? Sí, pero aquí estamos. Amén. Y el Señor está con nosotros. Hay una ilustración de mi tocayo, el Matthew Henry, el comentarista bíblico, que es muy buena. Y él escribe en su diario, lo voy a leer, un día que le robaron la cartera. Y dice, Señor, ayúdame a estar siempre agradecido. Primero, porque nunca antes me habían robado. Hay gente que le han robado varias veces, pero este hombre esa fue su primera o única vez. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Hay lugares donde por un móvil, por una cartera te matan. A él no le pasó eso, y más en la época en la que vivía él. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Me quitaron todo, pero era poquito. Bueno, gloria a Dios. Y cuarto, porque yo fui quien fue robado y no fui el que robó. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, bendito Dios, porque me han hecho daño,
pero no he sido yo el que ha hecho daño. Gracias, bendito Dios, porque aunque hay gente que pueda fastidiarme, no soy yo el que tiene la intención de fastidiar a los demás. Por lo menos conscientemente. Y por eso le pedimos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que Él ilumine nuestro camino para poder bendecir a los demás y para poder abrazar a los demás. Y en la actitud de nuestro corazón el Señor nos va a bendecir. Siempre hay bendiciones mayores para aquellos que abren su boca para dar gloria y gracias al Señor. Y ahora me dice alguien, hermano, hermana, es que eso es muy fácil, es que a mí no me sale, es que de la abundancia del corazón habla la boca, pero es que mi vida está llena de quejas, es que yo, de hecho les contaba el otro día a los hermanos de Miraflores que me quedé sorprendido porque llamé a un amigo que recién había tenido un bebé después de querer tener mucho ese bebé y demás. Y después de una serie de catastróficas desdichas, y lo único que escuché era quejas, quejándose del suegro, de la suegra, de que no podía dormir, de que tener un niño era lo peor del mundo. Y digo, Dios mío de mi vida, menos mal que quería ser padre. Y bueno, entiendo que llevaba 2 meses el pobre sin dormir, ¿no? Pero, ¿qué hacemos cuando nuestro corazón y nuestra vida realmente está así? Porque es muy fácil también decirlo, y a lo mejor alguien que esté escuchando esto o que lo vaya a oír dice, es que realmente yo estoy en esa situación, es que da gracias. Enfócate en lo positivo, porque si de la abundancia del corazón habla la boca, cuando tú esfuerzas a tu boca en hablar cosas buenas, en dar gracias, eso transforma tu corazón. Los psiquiatras, los psicólogos hablan hoy en día de los beneficios que tiene sobre la salud el dar gracias y el mostrar agradecimiento. ¿Quién tiene la tensión arterial alta? Da gracias. Dicen que es beneficioso para bajar la tensión, desarrollar una actitud de agradecimiento. Es curioso. Elimina el estrés y una serie de beneficios colaterales que tiene el mostrar esta actitud de agradecimiento. Y ayer con los jóvenes hicimos una lista de los 12 meses de este año y hablamos de un montón de cosas, ¿no? Intentamos establecer, decir, pues en enero le doy gracias a Dios porque me pasó esto. Porque aunque me quedaron 15 suspensas, tuve Reyes. En febrero porque me hinché de dormir el puente de Andalucía. En no sé qué. En este mes le doy gracias porque la que me gustaba me dijo que no. Porque ahora la que me gusta es más guapa. Y así, ¿no? Porque es cuestión de cómo tú miras las cosas. Dios mío, gracias porque me he quedado sin coche. Menos me gasto en gasolina, el ITV y el neumático. Hay que mirar, hay que buscar lo positivo. Ay, gracias Dios mío porque es que estoy muy malo y me tienen que operar. Gracias Dios mío porque puedo descansar. Y miramos el enfoque. Y eso va transformando nuestra visión de la realidad y también transforma nuestra realidad. Nadie quiere estar con la gente que tiene cara de tocino añejo. Nadie. Nada más que para el puchero. Pero sí quieren estar con la gente que es feliz, que tiene una sonrisa en su cara y que tiene una actitud de agradecimiento. ¿Amén? Por tanto, vamos a definir y vamos a proponernos darle gracias a Dios por lo que ya lo estamos haciendo, pero hoy, en vez de comerte las 12 uvas, piensa 12 cosas por las que tienes que estar agradecido al Señor, que seguro que te van a salir más. Te van a salir más, en vez de comer las uvas. Bueno, no, tú comete las uvas también, que te da tiempo de aquí a la noche, hacer la lista de las 12 cosas. Si te pones a pensar en los 12 meses del año, te sale. Y después de establecernos alguna meta. Aunque sea una, puede ser 12, una por mes, pero por lo menos una meta de cara al año que viene. Y en diciembre la apuntas, la metes en la Biblia, en el móvil, en el blog de notas, donde sea, en el espejo y la revisas. Y entrar en este nuevo año con acción de gracias.
entrad por su puerta con acción de gracias. Entrad en este año con acción de gracias. Gracias, Señor, gracias, porque he podido entrar este año por mi propio pie. Gracias, bendito Dios, porque no se me ha caído todo el pelo. Gracias, bendito Dios, porque todavía puedo estar despierto a esta hora. Gracias por un año más de vida. Y enfocarte, aunque sean cosas muy pequeñas, pero darle gracias al Señor. Hace poco celebramos el Día de Acción de Gracias y había aquí 200 personas. Esperemos que el año que viene seamos más, pero en ese culto, en esos cultos, sabemos que cada vez, gracias Dios mío, van a venir cada vez más personas a escuchar tu palabra, a mostrar fraternidad, a abrazarnos, a darnos alegría los unos a los otros. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y le vamos a dar un aplauso al Señor, pero al Señor, como símbolo de gracias, como símbolo de acción de gracias. Señor, este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias por este año. Gracias por este año 2023. Por permitirnos entrar en el 2024 en victoria y de gloria en gloria. Gracias, Señor. Hemos pasado tormentas, pero tú has estado en nuestra barca. Hemos enfrentado huracanes, pero tú nos has dado la paz. Hemos enfrentado peleas, pero tú has sido nuestro capitán, el que ha ido delante peleando por nosotros. Gracias, bendito Dios, por este año que ha pasado y por el nuevo que entra, que tú nos das la oportunidad de vivir y de compartir. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano.